Oye, ya tenemos listo a nuestro invitado conectado para conversar con Sergio Caniuqueo. Él es historiador de origen mapuche y queremos saber cuáles son su mirada sobre cuál es su mirada sobre los resultados del plebiscito, ¿verdad? Y cómo se utilizó la plurinacionalidad como uno de los temas en los que menos se pudo profundizar, creo yo. No sé si él pensará que apareció el racismo de nuestra sociedad o no se explicó bien. Sergio, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio. Muy bien, saludos. Muchas gracias por la invitación. De nada, pues. Eh, Bien, la plurinacionalidad era un tema desde ya complejo porque básicamente dos estados la insertaron en sus cartas magnas son países que han tenido convulsiones indígenas bastante fuertes. Entonces, tiene una carga súper fuerte en términos de imagen de cómo se ha ido instalando la plurinacionalidad. Me refiero a Ecuador y Bolivia. Ahora, lo interesante, tanto en Ecuador como en Bolivia, que el desarrollo del concepto plurinacionalidad se venía dando desde el 2006, más o menos, 2005, 2006 se venía desarrollando, y de hecho, yo me acuerdo del 2007 haber estado en Quito, y con Macas, este dirigente digamos, un dirigente a nivel nacional indígena en Ecuador, y con representantes de Bolivia, y ya estaban resolviendo el tema de las autonomías territoriales. Entonces, cuando ellos ya llegan a la convención, digamos, a las asambleas constituyentes, ya traen todo un tema de discusión sobre el contenido de la plurinacionalidad. Entonces, y por otro lado, la discusión, por ejemplo, en Bolivia, aparte que ya estaba bastante resuelta, tuvieron 2 años para trabajar la Asamblea Constituyente, y también en ese periodo existió una gran cantidad de publicación de insumos, desde libros, compilaciones, que informaban a la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, el contenido de la plurinacionalidad era un contenido ya bastante estructurado, a diferencia de cómo se planteó acá la plurinacionalidad, que se planteó más en términos de enunciado, y eso fue complejo porque los constituyentes indígenas eh, tenían el gran desafío de ampliar su base social, por un lado, y en ese proceso de ampliar su base social, poder desarrollar el contenido que significaba la plurinacionalidad. Eh, y en ese sentido, eso no se pudo desarrollar, eh, uno, por el corto tiempo que tuvo la constituyente en Chile. O sea, el plazo fue muy corto, eh, y Muy por otro cierto. lado, esto necesitaba un gran despliegue en terreno que permitiera, digamos, ir construyendo el contenido con las personas. Claro. Más que las personas fueran, digamos, a la constituyente a plantearle digamos, a la convención lo que ellos estaban pensando. O sea, en este sentido se necesitaba bastante trabajo en terreno, y sobre todo porque también había una campaña en contra de la plurinacionalidad, eh, desde la entrada. O sea, desde la entrada, digamos, de la constituyente, existió una campaña en contra, sobre todo con este tema de plantear de que se iba a el tema del indigenismo, por ejemplo, que realmente fue totalmente distorsionado. O sea, el indigenismo Claro. estatal ha existido desde Ibáñez. De hecho, Ibáñez lo instaló. eh, o por ejemplo con los escaños reservados. O sea, yo coloco un ejemplo: yo trabajo dictadura, hago análisis de dictadura, y en dictadura, por ejemplo, Pinochet generó una fórmula muy parecida a los escaños reservados, con los consejos, con
con el Consejo Regional Indígena. Funcionaba un consejo que asesoraba directamente al intendente, otro consejo que asesoraba directamente a los gobernadores y otros consejos que estaban en cada comuna de la Araucanía y que asesoraban a los alcaldes y coordinaban, por ejemplo, políticas públicas. eh, o sea, esa experiencia se desarrolló durante la dictadura. O sea, eh, entonces, por lo tanto, ejercicios prácticos sobre los escaños reservados, por ejemplo, también existía acá en Chile. Eh, Sobre el escaño reservado, por ejemplo, hay múltiples partes del mundo, digamos, están instalados, o sea, Claro. e incluso parlamentos indígenas, o sea, hay mucho material como para haber dado contenido. Yo, por ejemplo, siempre coloco el ejemplo de Noruega, por ejemplo. En Noruega los samis tienen autonomía territorial y poseen un parlamento propio, el Parlamento Sami, y el Parlamento Sami es quien se relaciona con el Estado noruego. O sea, y estamos hablando del Estado noruego, de un Estado noruego que es un Estado monárquico. ¿De O veras? sea, claro, Noruega es una monarquía y hay digamos, los samis tienen un parlamento, una autonomía territorial, política, y es más, el petróleo que alimenta a Noruega se saca de territorio sami. O sea, en ese sentido, Noruega le devuelve mucho dinero a los samis para que ellos vivan con una calidad de vida muy parecida a la de ellos. O sea, para evitar toda, digamos, falta de equidad. Sí. Sergio, tratando de entender un poco tu punto de vista, que es bien razonable, claro, a lo mejor por un excesivo voluntarismo, ganas de darle una solución más rápida, se colocó en buen chileno la carreta delante de los bueyes. Y ahora, a partir de lo que ocurrió en la elección, a partir de lo que se reflexiona con respecto a las temáticas indígenas, ¿tú crees que hay sobrevida en el nuevo proceso constituyente para la plurinacionalidad? Y en segundo término, ¿cuál es tu perspectiva del tema quizás más polémico, que era la situación del sistema de justicia indígena? ¿Cierto? Que también fue uno de los que generó más fake, más temores, y que más se difundió como un elemento contrario a la aceptación de la propuesta constituyente. Sí, mira, yo defiendo la plurinacionalidad. Creo que la plurinacionalidad, si tú le das contenido y lo planteas, que la plurinacionalidad, digamos, es una estructura, ojo, es una estructura para la convivencia. Por lo tanto, al ser una estructura, esta estructura se va desarrollando dentro de todo el Estado, y permite, digamos, llegar a lo más básico, digamos, a la gente, para que la gente pueda convivir mejor. En eso se transforma la plurinacionalidad. Es decir, por ejemplo, que los mapuches puedan construir, digamos, soluciones para proyectar a su sociedad en distintos ámbitos. Entonces, eso ya no queda en manos del Estado, sino que queda en manos del mundo indígena para que ellos planteen esas posibilidades, y a partir de ahí, por ejemplo, eso se negocia, digamos, con el Estado. Entonces, la plurinacionalidad es una estructura administrativa también, político-administrativa, y que digamos, lo que vemos de esa plurinacionalidad serían las autonomías regionales, autonomías, digamos, en términos más pequeños. Y aquí se resolverían, y para eso, digamos, hay insumos en todo lo que hacía las consultas indígenas. Entonces, por lo tanto, yo defendería, digamos, la plurinacionalidad en el sentido de que puede resolver varios problemas a nivel país, tanto en la gestión del Estado como en la convivencia entre los sujetos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es una estructura que es pertinente para el país. Ahora, esto no tiene nada que ver con, digamos, con dividir al país. De hecho, sí. Para el caso de la plurinacionalidad, el derecho internacional justamente estableció el concepto de pueblo indígena justamente para que estos pueblos indígenas no generaran independencia, o sea, no generaran secesión, no pudieran construir estados. Entonces, cuando dicen no, que va a haber un estado dentro de otro estado, no. El derecho internacional para el mundo indígena
es tajante, o sea, tiene un techo. O sea, el techo es el autogobierno, pero dentro de una lógica de autonomía. O sea, no... Entonces, en ningún rato el derecho internacional permite construir un Estado. Para eso, los pueblos, o sea, a diferencia, por ejemplo, de otros pueblos que están luchando por la construcción de un Estado y se les reconozca este Estado, por ejemplo. En el caso de los pueblos indígenas que se asumen como tal, tanto el 169, las declaraciones internacionales, tienen este techo. Entonces, la plurinacionalidad permite construir un piso para ir construyendo estructuras que permitan la gestión del Estado, por un lado, y por otro lado, digamos, la convivencia entre los sujetos y esto también desarrolla otro aspecto interesante que es una dinámica cultural. Y esta dinámica cultural permite, digamos, poder entendernos, digamos, en la interrelación de los sujetos en el día a día. Entonces, todo eso lo permitiría la plurinacionalidad. Ahora, como tú dices, se colocó la carreta frente a los bueyes, creo que sí, en el sentido de que cuando yo analicé, digamos, yo pertenezco al CIR, y en el CIR se hizo un análisis sobre las propuestas de los candidatos a constituyente, y en la gran mayoría, digamos, prácticamente todos los candidatos que no pertenecían a la derecha, desde la democracia cristiana, todos incluían la palabra plurinacionalidad. O sea, todos tenían, digamos, entonces, de hecho, eso a mí, yo incluso lo comenté que me preocupaba un poco si este concepto no era definido, porque justamente iba a ser un concepto súper polémico al no estar definido, al no tener una estructura concreta. ¿Y por qué? Porque al no tener una estructura concreta yo doy pie a cualquier interpretación. Entonces, en ese sentido, yo lo que señalaba era que a eso había que darle un contenido sumamente concreto, sumamente puntual, y que la persona de la calle pudiera entender realmente cómo eso le va a afectar en el cotidiano. ¿Por qué? Porque la plurinacionalidad no significa, por ejemplo, más beneficios. Ni se acerca al tema de los beneficios. Claro. Por ejemplo, la salud intercultural, si es fomentada por el Estado, es para los chilenos en general, tanto mapuches como no mapuches. O sea, por ejemplo, yo tengo un hospital intercultural. A ese hospital intercultural pueden asistir indígenas y no indígenas. O sea, en ese sentido, si lo miramos desde el beneficio es para todos. No es una exclusividad de beneficio. Entonces, eso, por ejemplo, había que explicarlo desde esta perspectiva. Y lo otro que tú señalabas, lo de la justicia indígena también. Ahí, sobre todo, lo que faltó fueron contenido y definiciones claras. O sea, ¿cuáles van a ser las atribuciones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había que plantear, oye, ¿esto cómo afecta, por ejemplo, al Código Penal? ¿Cómo afecta al Código Civil? ¿Cómo? O sea, había que analizar también los impactos que podían tener. Ahora, ojo, si nosotros hubiéramos proyectado, por ejemplo, esto en términos de que la justicia indígena, por ejemplo, puede resolver muchos temas que ayudarían con la sobrecarga que actualmente tiene el sistema judicial. Lo voy a colocar en términos súper sencillos. O sea, por ejemplo, muchos conflictos al interior de comunidades que se pudieran zanjar al interior de esa misma comunidad. O sea, sin recurrir a tribunales. Estoy pensando, por ejemplo, cosas que podrían llegar en materia civil, temas familiares, por ejemplo, en materia de los tribunales de familia, también pueden existir muchos instancias donde se podría intervenir desde la justicia indígena, y esto, al igual como actualmente ocurre con las mediaciones, por ejemplo, para el caso de tribunales de familia, finalmente llega donde un juez y el juez solamente lo ratifica. Sí. Entonces, esto, de alguna manera,
la justicia indígena hubiera permitido, por ejemplo, si lo hubiéramos abordado en términos de detalle y en términos de elementos concretos, hubiera permitido, digamos, ver que la justicia indígena permitía, digamos, desatorar un poco al sistema de justicia que actualmente tenemos. Sí. Y por otro Sergio, lado, para terminar la idea un segundo, por otro lado se llevó por el lado de la penalización, se llevó a una caricatura de lo penal. O sea, que por ejemplo, que en Isla de Pascua, por ejemplo, los violadores, por ejemplo, no les iba a pasar nada. O sea, se hizo esa caricatura. Ahora, ojo, o sea, a la justicia solamente se le ve en términos de delincuencia, o sea, y la justicia, y era necesario también ampliar esa discusión de la justicia. Por ejemplo, cómo recuperamos a los jóvenes indígenas, por ejemplo, infractores de ley, desde la propia cultura indígena. O sea, ahí había un tema interesante de poder de poder desarrollar. ¿En una constitución? Entonces, esto, o sea, no en la constituyente, pero sí, por ejemplo, en las posibilidades que generaba. Entonces, tenemos que pensar en las posibilidades y acotar un poco, digamos, de la visión de la justicia como algo más amplio, no solamente el tribunal y la condena, sino cómo recuperamos al sujeto que es infractor de una ley. Sí. O sea, Sergio, lo que pasa es que te he escuchado harto, y yo estoy de acuerdo básicamente con muchas de las cosas que tú dices. A mí la directora de este programa me dijo que no defendiera la constituyente porque eso ya pasó. Pero voy a tomarme una libertad porque de todo lo que tú dijiste, eso estaba en la convención. Lo que tú dijiste es que estaba mal explicado. Eso es lo que yo he entendido. O sea, de todo lo que has dicho tú es... faltó contenido, pero lo que estaba básicamente estaba ahí, estaba explicado. Digamos. O sea, perdón, estaba enunciado. Tú dices, sí, hay un problema de enunciación versus contenido. Yo lo entiendo. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero tú no has criticado lo que se puso, sino que lo que faltó, que fue más contenido para explicar la plurinacionalidad, para explicar el pluralismo jurídico, para poner límites. Límites y afectaciones. Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que tienes razón. Creo que tienes mucha razón. Pero también te voy a decir una cosa, si tú ves lo que pasó en la convención, los que se opusieron a eso fueron los pueblos originarios. O sea, nosotros tuvimos muchas discusiones con algunos miembros de los pueblos originarios para establecer contenidos, para poner límites, y ellos se opusieron. Y se opusieron además con un veto, porque si nosotros no votábamos lo que ellos querían, no votaban otras cosas. Tú lo puedes ver, no estoy diciendo nada tan extraño, es cosa de mirar, entrar a la convención y ver quiénes propusieron cosas y cómo se decía, los límites, hay unos artículos muy lindos que hicimos de límites, de esclarecimiento, y ellos se opusieron. Entonces también hay una cuestión como de ver que de partida tú no estás en desacuerdo con lo que se estableció, sino que no se desarrolló, y en eso yo concuerdo contigo. Además la campaña en contra del indigenismo, por la derecha siempre va a usar alguna cosa para tirar para abajo. Pero hay una autocrítica que de repente habría que hacerla dentro de los pueblos originarios respecto de por qué no se desarrolló más, por qué no se establecieron contenidos cuando hay artículos, hay desarrollo que lo vetaron o no lo votaron en contra, y los propios pueblos indígenas. Eso es un tema. Y el segundo tema que te quería plantear, para ver si no puede, es, sí, tú dices que la plurinacionalidad habla de la autonomía dentro de un Estado, pero hay gente dentro de los distintos pueblos originarios, y más específicamente el pueblo mapuche, que habla de Estado independiente. Hay distintas posturas en el pueblo indígena, el pueblo mapuche. No hay una postura. Hay algunos, y lo he discutido también, así que no es nuevo para mí, por lo menos supongo que para ti tampoco, que hablan de Estado independiente desde el río no sé cuánto para el sur, etcétera. Hay otros que hablan autonomía dentro de un Estado, que es lo que nosotros establecimos mal, pero se estableció, y hay otros que no tienen ninguna postura frente a eso. Esas dos preguntas me gustaría hacerte. Ya. Uno, bueno, yo ya he hecho la autocrítica, digamos, con distintas personas del ámbito mapuche, y una de mis críticas más fuertes es que se ha generado una élite mapuche que se ha parapetado la identidad. Entonces, por lo tanto, asumen que desde la identidad todo se construye. Y la verdad es que no es así. O sea, esto, digamos, si queremos plantear, digamos, digamos,
temas para el mundo indígena, estos temas tienen que tener un contenido de ambos lados, o sea, no solamente mapuche, sino también qué pasa con el mundo no mapuche, o sea, tiene que haber un diálogo ahí para llegar a un consenso sobre ciertos límites. Después eso, a través de la historia, se irá transformando, pero tiene que existir un piso, eso yo lo he planteado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si eso no se plantea, las personas no tienen idea de cómo va a impactar en sus vidas. Entonces, por lo tanto, desde que comenzó la convención y se planteó el tema de la fake news y todo eso, mi planteamiento fue el siguiente. Yo decía, mira, ¿cómo combatir a las fake news? Construyendo contenido, trabajando con la gente. Desde esa perspectiva la gente va a entender cómo le afecta, digamos, directamente los temas que van a estar instalados. Por otro lado, hay que explicar procesos. Una cosa es la constituyente. Que hacer ese contenido? ¿Quién debió haber construido ese contenido? Los constituyentes indígenas. Los constituyentes indígenas, ojo, una parte lo deberían haber construido, digamos, haber desarrollado este contenido con el mundo indígena al cual ellos representan, y por otro lado, esto llegar a un consenso con los no indígenas. Eso debería haber sido el mecanismo ideal, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque eso le permitía a las personas tener una claridad de para dónde iba la discusión. Entonces, eso, digamos, es responsabilidad de los constituyentes indígenas, el generar ese proceso. Entonces, cuando tú me señalas lo del veto, es verdad, o sea, esto de dejar el enunciado en el aire fue súper pernicioso, porque la gente no entendía cómo esto se iba a desarrollar. Entonces, por un lado, había que explicar dos aspectos también importantes, o tres aspectos importantes, digamos, a desarrollar. Uno, lo que se discute en la constituyente, lo que queda dentro de la Constitución y lo alcanza a futuro, y lo último, dentro de esos alcances a futuro, está, digamos, la construcción ya de las leyes que van, digamos, a dar forma, digamos, a lo que se planteó en la Constitución. Entonces, ese proceso también debería haber sido explicado dentro del mundo indígena. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando tú lo dejas solamente como enunciado, la gente después dice, bueno, pero esto ¿cómo va a bajar? No, recordemos que mucha gente no tuvo educación cívica, claro. Y por otro lado la educación cívica la sacaron ya de plano, sí, entonces por lo tanto no tiene idea, digamos, de cómo funciona la Carta Magna y cómo después se desarrolla la Carta Magna. O sea, un ejemplo, la Carta Magna del 33, de 1833, que comenzó siendo presidenciable, terminó parlamentaria. O sea, el poder partió en el presidente y terminó con el poder en el Parlamento. Claro. O sea, eso es para que veamos las transformaciones que pueden haber. Entonces, todos estos aspectos debían haberse desarrollado. Entonces, o sea, mira, yo tengo el papel de la derecha iba a ser la fake news. Tengo algunas cosas anotadas. Claro, o sea, ahí yo concuerdo 100% contigo. Siempre supimos que ellos van a utilizar esa arma, la han usado siempre y hoy día tienen más herramientas tecnológicas que le permiten usarlas de una manera más eficiente aún, llegando a quienes ellos quieren llegar con las noticias que a esa persona le van a hacer sentido. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo y siempre debimos haberlo tomado en consideración. Nosotros como medio de comunicación, que no nos corresponde nada, excepto analizar, ¿no es cierto?, y entregar la verdad, lo más plural y veraz posible, digamos, las informaciones, igual salimos y nos encontramos con esto que tú dices. O sea, en algunas partes nos preguntaron que eran 4/7, ¿no? O que, entonces, si todo esto queda en la ley, ¿para qué vamos a hacer una constitución? También ese tipo de comentarios también, y se entiende, porque como bien tú dices, ha sido como una falta de educación constante y a propósito seguramente, ¿no? En estos aspectos que son tan importantes para la vida, como no entender por qué la política es importante para la vida o por qué las instituciones lo son. Pero más allá de eso, he notado algunas cosas sobre la plurinacionalidad específicamente. Entonces, faltó tiempo para explicar,
que yo también coincido contigo, faltó tiempo. O sea, siempre supimos que 9 meses era como un plazo medio absurdo, y que eso también genera, que yo creo que para los constituyentes que eran de los territorios más apartados era difícil llegar en qué momento le explicaban a la gente realmente los conceptos. Por eso yo te preguntaba quiénes eran. Yo no sé si eran los constituyentes, porque con el poco tiempo que tenían y trabajaban de las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, es como difícil, ¿no? Como que debió corresponderle al Estado hacer algo mucho más profundo y mucho más largo. No sé, un año explicando lo que es una constitución, no sé, y luego ahondando en los conceptos, en canales abiertos, en radios comunitarias. Siento que ahí nos faltó. No sé si tú coincides conmigo en ese aspecto. Sí, ojo, sí, yo cuando hablo de los constituyentes también me refiero a los equipos. O sea, los equipos podrían haber coordinado, digamos, a otros sujetos que somos de la sociedad civil y que estábamos a voluntad de ellos si es que nos convocaban. O sea, en ese sentido creo que faltó coordinación. Y como te decía, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, se publicaron muchas cosas durante el proceso, digamos, para construir mayor contenido y el debate fuera mucho más, con mucha más carne, por decirlo así. Entonces, acá lo que teníamos era básicamente el esqueleto con esta propuesta. Y nos faltó dotarla de anatomía, o sea, darle más carne, más sustento, y eso hubiera sido sumamente interesante. O sea, haber modificado el plazo, haber ampliado el plazo, digamos, de trabajo de los constituyentes, yo creo que hubiera sido fantástico. Lo segundo que tú señalas, sí, el Estado debería haber abierto condiciones para que las personas se hubieran enterado de las discusiones. O sea, qué significa cada concepto, qué significa cada proceso. O sea, eso faltó. Pero creo que también aquí, y justamente cuando nos estamos refiriendo al Estado, también hay una postura muy conservadora a que el Estado, por ejemplo, participe en esto. O sea, yo creo que al tiro hubieran saltado a la derecha diciendo que esto era intervencionismo electoral. Entonces yo creo que justamente el gobierno, por miedo a la acusación del intervencionismo electoral, no se lo planteó. O sea, siento eso. Voy a tomar palco y por otro lado, claro, o sea, el gobierno se autocensuró, lo cual a mí me pareció muy, muy complejo. O sea, eso no debería haber ocurrido. En segundo lugar, yo creo que algo que hubiera permitido aumentar, digamos, la discusión, era la construcción de una agenda indígena por parte del gobierno, y eso hubiera sido bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando la propuesta de Boric planteaba la plurinacionalidad, el gobierno también debería haberlo desarrollado dentro de su agenda. Entonces, por un lado, nosotros, y esto lo digo en términos como indígena, por un lado, nosotros veíamos que la única agenda indígena era la que se estaba construyendo al interior de la constituyente, pero no había agenda indígena desde el gobierno. Y no es que el gobierno no haya tenido buenos asesores, o sea, tiene buenos asesores. Yo conozco a algunos de ellos, personas que tienen mucho terreno. Entonces yo hasta el día de hoy me pregunto, bueno, ¿por qué el gobierno no separó agua? Y al haber separado esta agua y ellos haber también hablado de plurinacionalidad, haber desarrollado estos temas dentro de su agenda, esto no ocurrió. Entonces siento que el gobierno de Boric, yo creo que uno de los pecados del gobierno fue no desarrollar sus agendas en distintas materias y que muchas de estas quedaran dentro de en la constituyente, y esto finalmente nos llevó al siguiente juego, que la gente, evaluando mal a Boric, también evaluó mal a la constituyente. Claro. O sea, claro, entonces lo enlazaron. Entonces, eso ya no es culpa de los constituyentes. O sea, ahí el gobierno tiene una gran responsabilidad. O sea, sobre eso
yo creo que fue mucha la carga que también se le generó a los constituyentes. O sea, y ahora estamos un poco llorando frente a la leche derramada. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día la derecha es mayoría en el Congreso, se lo hizo saber digamos, al martes de la misma semana, la derecha le dijo, o sea, somos mayoría, te podemos trancar cualquier proyecto. De hecho, la reforma tributaria ahora va a quedar en manos de la derecha, la reforma de pensiones va a quedar en manos de la derecha, o sea, todo lo importante que va a quedar en manos de la derecha porque todo se está llevando al Congreso. Y eso a mí me parece peligroso. ¿Por qué? Porque hoy en día se volvió a legitimar a los partidos que pensábamos que estaban muriendo. Sí. O sea, El de hecho, PPD, la carta el del PPD. Lago No fue- está legitimado, lo que pasa es que... el Volvió poder- la llave maestra la tienen pero ellos de no es nuevo. que estén legitimados, tienen la llave nomás, claro. Claro. tienen la llave. Ojo, a mí me parece muy la carta del Lago. La carta del Lago jugó un papel muy trascendental, digamos, para darle oxígeno a los partidos políticos. O sea, Sí, el algo viejo- que y eso fue lo otro. O sea, hubo una elección en medio de la constituyente donde también se podrían haber desarrollado los temas, porque justamente los candidatos, o sea, los que eran candidatos el día de mañana, si eran electos, iban a tener que desarrollar, digamos, el articulado de las constituyentes que hubiera salido de la Constitución en leyes. Y tampoco se hizo eso, o sea, tampoco se quiso hablar, entonces hubieron momentos donde se pudo aprovechar la coyuntura para justamente desarrollar más o profundizar más. Entonces creo que, por ejemplo, en la elección, por ejemplo, de diputados, también esta cosa de atarse las manos creo que también fue bastante perniciosa. Bueno, acá en la Araucanía, yo vivo acá, trabajo acá, trabajado como consultor, yo sé cuál es o sea, yo sabía que acá era muy difícil que ganara, por ejemplo, el apruebo. Claro. O sea, yo sabía que aquí era sumamente difícil, porque también aquí tenemos otro aspecto muy interesante, que el nuevo texto constitucional, en el fondo, es sumamente progresista. Es sumamente progresista y es un progresismo que asusta, digamos, a los sujetos conservadores. Entonces, el mundo mapuche, digamos, tiene una cultura conservadora. O sea, y eso también no se analizó, digamos, el conservadurismo que existe acá, por ejemplo. Y para ir cerrando, Sergio, ya, si viene un nuevo proceso constituyente, deberíamos comenzar desde ya a enseñar ciertas cosas, a tratar de llegar a los territorios. ¿Qué se debería hacer para que no vuelvan a existir fake news como que no me quiero sentar con un lonco porque choqué con una persona mapuche, o no sé, no quiero que se divida el país en 6 presidentes, cosas que se han escuchado que finalmente la gente las hicieron rechazar? Si partimos un nuevo proceso, para que Chile finalmente consolide en su Carta Magna que somos plurinacionales, porque lo somos. Esto es como ponerlo por escrito nomás, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo lo hacemos para que esto no vuelva a pasar, digamos? Creo que aquí hay que apuntar a algo muy concreto. O sea, estos procesos son procesos para construir convivencia. Y por lo tanto, al ser procesos para construir convivencia, necesitamos graficar a las personas, digamos, cómo estos contenidos, por ejemplo, van a impactar en su vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, creo que hoy en día ya tenemos muchos insumos. O sea, hay mucho insumo. O sea, lo que falta ahora es darlo a conocer en un debate público, pero también explicar, digamos, qué es lo que va antes, qué es lo que va en el presente y qué es lo que va en el futuro. O sea, Perfecto. cómo llegamos a la situación, cómo resolvemos ahora la situación para este futuro. Entonces, ahí es donde creo que hay que generar una pedagogía que nos permita llegar en términos concretos a las personas.
Y aquí también hay que pensar, o sea, ojo, Chile es un país conservador, entonces también tenemos que pensar que ese sujeto conservador hay que llegar desde una cierta perspectiva. Hoy en día, por ejemplo, o sea, yo viajo mucho en locomoción colectiva, entonces siempre escucho, por ejemplo, a personas mayores, por ejemplo, diciendo, hoy día las mujeres tienen más derechos que los hombres, o sea, y les asusta, les molesta, o sea, ojo, no lo razonan, sino que simplemente lo viven, o sea, lo viven en su entraña. Entonces, creo que hoy en día hay que desarrollar justamente una pedagogía que permita llegar no necesariamente exclusivamente desde lo racional, sino también desde lo emotivo. O sea, cómo podemos construir una emotividad que nos permita convivir. Entonces, esa emotividad para convivir es lo que hoy en día se necesita desarrollar, porque como te digo, el sujeto conservador, al sentirse interpelado, es igual que una ostra, se cierra y no sale de ahí. O sea, uno trata de razonar con una persona del rechazo. Sí, no hay los razón. argumentos son... Claro, por eso hay que apelar a las Entonces, emociones claro, al final. Entonces, claro, hay que apelar, digamos, a uno, ojo, por ejemplo, frente a esta crisis que actualmente estamos viviendo, la Constitución del 80 no protege a la clase media, no protege a prácticamente a nadie. O sea, nosotros absorbemos toda la crisis y eso lo absorbemos desde nuestros bolsillos. Entonces, hoy en día, digamos, hay que acercarse a la gente, pero no desde la confrontación, sino desde una perspectiva que les permita a no sentirse atemorizados, no sentirse que el país se pueda acabar. O sea, hay que construir una confianza con el sujeto conservador. Y esto es algo sumamente complejo, porque y lo he visto en estos últimos días a partir de redes sociales, a donde mucha gente, claro, o sea, ofuscada porque perdió el apruebo, o sea, lanzan un montón de cosas, o sea, desde tratar de simio y cosas así, a las personas que votaron rechazo. Creo que hoy en día a esas personas se puede reencantar, pero también hay que tener un discurso mucho más emotivo, mucho más que les haga sentido a ellos digamos, en sus sensibilidades. Creo que por ahí pasa esto, y en el caso mapuche, en términos concretos, creo que hay que construir más bajada, digamos, en el sentido de cómo esto a ellos les sirve, digamos, para poder desarrollarse en perspectiva. O sea, qué es lo que, por ejemplo, sus nietos el día de mañana van a poder vivir en términos concretos. Perfecto. Bueno, eso es lo que yo recomendaría básicamente. Muchas gracias, Sergio. Justamente Sergio, gracias. mirando Muchas al gracias. futuro. Si Sí. queremos seguir construyendo, tenemos que mirar al futuro. Excelente análisis, yo coincido en todo. Excelente. Yo también coincido. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias por esta conversación Gracias, hoy día que esté muy aquí bien. en la